Ok, vamos a comenzar el siguiente problema, ¿sí? Nos dice, el amoníaco se quema para formar óxido nítrico en la siguiente reacción, ¿sí? El amoníaco se quema para formar óxido nítrico. Entonces, tenemos 4NH3, lo quemamos con oxígeno, ¿verdad? Y nos da óxido nítrico y 6 moléculas de agua. Dice, calcule la relación libra-mol de oxígeno que reaccionan por cada libra-mol de óxido nítrico formado, ¿sí? Entonces, pues el inciso A es bastante simple, ¿verdad? El inciso A nos dice, pues si yo voy a reaccionar libra-mol de oxígeno, las libra-mol de oxígeno con respecto a las libra-mol de nitrógeno formado, de óxido nítrico formado, pues esto va a ser igual a 1, una libra-mol de oxígeno se utiliza para cada 4 libra-mol de óxido nítrico formado, ¿sí? Profe, creo que son 5 de oxígeno en los reactivos. Me equivoqué. A ver. Ah, sí, perdón. Cinco libra-mol de oxígeno entre 4 libra-mol de nitrógeno, ¿sí? Y entonces la relación sería 1.25 libra-mol de oxígeno por cada libra-mol de óxido nítrico producido, ¿sí? Entonces, el inciso B nos dice, si se alimenta el amoníaco a un reactor continuo a una velocidad de 100 kilomoles de amoníaco por hora, ¿qué velocidad de alimentación de oxígeno necesitaríamos? ¿Qué velocidad de alimentación de oxígeno correspondería a 40% de oxígeno en exceso? ¿Sí? Entonces, el inciso B. Si nosotros tenemos aquí nuestro reactor, ¿sí? En donde tenemos una alimentación y una salida, ¿sí? Bueno, aquí nada más nos está hablando de la alimentación, ¿verdad? Dice, si se alimenta el amoníaco a un reactor a una velocidad de 100 kilomoles de nitrógeno de amoníaco por hora, entonces aquí sí tenemos 100 kilomoles de amoníaco por hora, ¿sí? ¿Qué velocidad de alimentación de oxígeno correspondería a 40% de oxígeno en exceso? ¿Sí?
Entonces, si nosotros queremos alimentar aquí oxígeno con el 40% en exceso, ¿sí? Entonces podemos utilizar la ecuación que utilizamos ahorita, ¿verdad? Para calcular el porcentaje en exceso. ¿Cómo es el porcentaje en exceso? Pues el porcentaje en exceso es igual al alimentado menos el estequiométrico entre el estequiométrico, ¿sí? Entonces aquí podemos decir, bueno, el porcentaje de oxígeno en exceso va a ser igual a los moles de oxígeno alimentados menos los moles de oxígeno estequiométricos entre los moles de oxígeno estequiométricos, ¿sí? Y entonces aquí nos pide los moles de oxígeno alimentados, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esto va a ser igual a 0.40, ¿sí? Que es igual a NO2 alimentado, ¿sí? Menos, tenemos que calcular el porcentaje de oxígeno estequiométrico por cada mol de amoníaco, ¿sí? Entonces, por cada 4 moles de amoníaco, yo necesito alimentar 5 moles de oxígeno, ¿sí? Eso sería mi estequiometría, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 kilomoles de amoníaco por hora, mi estequiometría sería, para sacar el estequiométrico, ¿sí? Yo necesitaría, por cada 4 moles de amoníaco por hora, yo necesito 5 moles de oxígeno por hora, ¿sí? O kilomoles en este caso. ¿Sí queda claro? Entonces sería 100 por 5 entre 4. Entonces me quedaría menos 125 kilomoles de oxígeno por hora entre 125 kilomoles de oxígeno por hora, ¿sí? Entonces, lo que tengo que alimentar yo de oxígeno es igual a 125 por 0.4 más 125, ¿sí? Serían 175 kilomol de oxígeno por hora para tener un 40% en exceso, ¿sí? Ahora, el inciso C, a ver si alcanzamos a hacerlo, ¿sí? El inciso C nos dice, si se alimentan 50 kilogramos de amoníaco y 100 kilogramos de oxígeno, ¿sí? Vamos a hacer nuestro reactorcito aquí. Tenemos nuestra alimentación de 100 kilogramos de oxígeno y 50 kilogramos de amoníaco, ¿sí? A un reactor intermitente, determine cuál es el reactivo limitante, el porcentaje en exceso del otro reactivo, el grado de avance de la reacción y la masa de óxido de nitrógeno producido si la reacción es completa, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a poner aquí nuestra reacción otra vez para tener lo mismo, ¿sí? Nos queda 4N H3 más 5O2
me da 4NO más 6H2O, ¿sí? Entonces, yo tengo 100 kilogramos de oxígeno y 50 kilogramos de amoníaco, es lo que yo estoy metiendo aquí. Y bueno, voy a sacar acá ciertos productos, ¿sí? Entonces, primeramente, el problema nos pide que calculemos, ¿sí? El reactivo limitante, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo mi reactivo limitante? ¿Sí? Pues recuerden, ¿sí? Hacemos este mismo análisis, ¿sí? Hacemos los moles de oxígeno entre los moles de amoníaco, ¿sí? Y en este caso está bien fácil, porque si nos da mayor que 1, pues es el limitante, el denominador, y si nos da mayor que 1, pues el otro es el limitante, ¿verdad? Porque nada más tenemos dos reactivos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en moles de oxígeno, ¿sí? Tenemos 100 kilogramos de oxígeno entre 50 kilogramos de amoníaco. Entonces, nada más tenemos que primeramente convertir, porque recuerden que estos coeficientes son molares, ¿sí? Entonces, nos quedaría 32 kilogramos de oxígeno es igual a 1 kilomol de oxígeno, ¿verdad? Y el amoníaco, bueno, el nitrógeno es 14 y 3 son 17 kilogramos de amoníaco es igual a 1 kilomol de amoníaco, ¿sí? ¿Sí queda claro o no? Y entonces nos quedaría 100 por 17 entre 50 entre 32, ¿sí? Entonces nos quedaría 1.063. Pero nosotros necesitamos, para que sea estequiométrico, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos meter 5 kilomoles de oxígeno por cada 4 kilomoles de amoníaco, ¿sí? O sea, para que reaccione todo mi amoníaco aquí, yo necesito meter 5 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, 5 entre 4 nos da 1.25 kilomoles de oxígeno por cada kilomol de amoníaco, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo que estamos metiendo aquí, ¿sí? Es menor que lo que necesitaríamos meter aquí, ¿sí? O sea, nosotros en vez de estar metiendo 1.25 kilomoles de oxígeno, estamos metiendo 1.063 kilomoles de oxígeno por kilomol de amoníaco. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nuestro oxígeno se va a acabar antes de que se acabe nuestro amoníaco, ¿sí? Porque no tenemos suficiente oxígeno. Para que reaccione todo, necesitaríamos 1.25 kilomoles de oxígeno por amoníaco. Sin embargo, estamos metiendo solamente 1.063. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que este sea
menor que este, ¿sí? Pues que nuestro reactivo limitante es el oxígeno, ¿verdad? Porque estamos metiendo menos. En vez de 1.25 estamos metiendo 1.063. Entonces ya determinamos la primera parte, que es determinar cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Del inciso C. Entonces ahora tenemos que determinar el porcentaje en exceso del otro reactivo, ¿sí? Entonces, porcentaje en exceso del reactivo en exceso, ¿sí? Y en este caso, pues el reactivo en exceso, como el reactivo limitante es el oxígeno, entonces automáticamente todos los otros se convierten en reactivos en exceso, ¿no? En este caso nada más tenemos uno, entonces el reactivo en exceso es el amoníaco, ¿sí? Y entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo calculamos el porcentaje en exceso? Entonces, el porcentaje en exceso, en este caso del amoníaco, ¿sí? Lo vamos a calcular con el porcentaje alimentado, no el porcentaje. Los moles alimentados de amoníaco menos los moles estequiométricos de amoníaco entre los moles estequiométricos de amoníaco, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este problema, ¿sí? Si nosotros alimentamos, ¿cuánto amoníaco alimentamos? Nosotros alimentamos 50 kilogramos de amoníaco, ¿verdad? Entonces, la alimentación, ¿sí? Son 50 kilogramos de amoníaco, ¿sí? Entonces, si multiplicamos aquí por 17 kilogramos de amoníaco, es 1 kilomol de amoníaco, ¿sí? Entonces aquí nos daría 50 entre 17, ¿sí? Lo cual nos daría 2.94 kilomoles de amoníaco alimentado, ¿sí? Pues ya tenemos este. Ahora nos falta obtener el estequiométrico, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos el estequiométrico? ¿Sí? Entonces, lo hacemos a partir del reactivo limitante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reactivo limitante es el que te va a decir, de acuerdo a ese, que es el que está en menor cantidad, cuánto necesitarías realmente de forma estequiométrica para que reaccione todo, ¿sí? Entonces, tenemos 100 kilogramos de oxígeno, ¿verdad? Que si nosotros lo multiplicamos por 32 kilogramos de oxígeno,
para que nos dé 1 kilogramo mol, ¿sí? De oxígeno, ¿sí? Después nosotros sabemos, por la relación estequiométrica, ¿sí? Que por cada 5 de oxígeno necesitamos 4 de amoníaco. Por cada 5 kilogramos mol de oxígeno necesitamos 4 kilogramos mol de amoníaco, ¿sí? Entonces podemos hacer aquí la conversión. Entonces nos queda aquí que necesitaríamos 2.5 kilogramos de kilogramo mol de amoníaco. Este es nuestro estequiométrico. ¿Sí? Entonces, el porcentaje en exceso del amoníaco, ¿sí? Es el alimentado, que son 2.94 kilogramos mol de amoníaco, menos el estequiométrico, que son 2.5 kilogramos mol de amoníaco, ¿sí? Y recuerden, si aquí no les da un valor menor el estequiométrico, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Porque si es un porcentaje en exceso, el alimentado tiene que ser mayor al estequiométrico, ¿sí? 2.5 kilogramos mol de amoníaco, ¿sí? Entonces, si hacemos esta relación, nos quedaría 17.6% en exceso, ¿verdad? De amoníaco. Entonces, el siguiente punto que nos pide es el grado de avance de la reacción, ¿sí? ¿Cuál es el grado de avance de la reacción, sí? Pues, ¿cómo podemos calcular el grado de avance? Si ustedes recuerdan, ¿sí? De las ecuaciones que vimos anteriormente, como lo utilizamos aquí en esta tabla, ¿verdad? Más o menos, si ustedes recuerdan, nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántos moles tenemos de cualquier sustancia en cualquier tiempo, ¿sí? Con el grado de avance, ¿sí? Entonces, esto sería igual a lo que tenemos de A en el tiempo cero, ¿sí? Menos, ahí en su libro le ponen una V, sí, pero este es básicamente el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Multiplicado exactamente por E, ¿sí? Que es nuestro grado de avance. Y recuerden que el grado de avance, pues lo tenemos que calcular con nuestro reactivo limitante, ¿verdad? Porque el reactivo limitante es el que nos dice qué tanto estamos avanzando, ¿sí? Al menos que en su libro diga, vamos a determinar, aunque sea un reactivo en exceso, pero si te dan el grado de avance de ese reactivo en exceso, pues bueno, tú puedes utilizar ese grado de avance de ese reactivo en exceso, porque realmente no va a reaccionar más allá del reactivo limitante, si no tendrías aquí un resultado negativo, ¿sí?
de Na en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice, el otro punto que te dice es, vamos a calcular el grado de avance de la reacción si la reacción se completa, ¿sí? Entonces quiere decir esto, que todos los reactivos se van a convertir en productos, ¿sí? Pero como tenemos un reactivo en exceso, entonces solamente se va a reaccionar todo el reactivo limitante y va a quedar ahí el reactivo en exceso que pues ya no alcanzó reactivo limitante. Sí me estoy explicando. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el reactivo, el grado de avance? Pues bueno, por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer para el oxígeno porque es nuestro reactivo limitante y porque nos piden
Y aquí te llevaría a completarse todo porque recuerdan que cuando haces el avance de reacción, siempre multiplicas por el coeficiente estequiométrico, como lo vemos aquí. Sería los 5 por los 6.25, sería que completamos toda la reacción, ¿sí? Los 3.125 o 3.125 gramos mol de oxígeno que inicialmente introdujimos. Entonces, después nos pide la masa de óxido nítrico producido, ¿sí? Cuando completamos toda la reacción. Entonces, para calcular la masa de óxido nítrico producido, ¿sí? Pues vamos a utilizar lo que obtuvimos en el inciso A, ¿verdad? Y se calcula la relación de moles de oxígeno que reaccionan por cada libra mol de óxido nítrico formado. Sí, en este caso lo podemos hacer en kilogramos mol para después nada más convertir a kilogramos porque nos piden kilogramos ahí en la masa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que cuando reacciona todo, pues van a reaccionar 3.125 kilogramos moles de oxígeno, ¿sí? Porque es nuestro reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, nosotros reaccionamos 3.125 kilogramos mol de oxígeno, ¿sí? Y por pura estequiometría, ¿sí? Nosotros sabemos que por cada 5 kilogramos mol de oxígeno me van a producir 4 kilogramos mol de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, por cada 5 kilogramos mol de oxígeno, me van a producir 4 kilogramos mol de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es convertir estos kilogramos mol. Entonces, tenemos que un kilogramo mol de óxido nítrico, ¿sí? Son el nitrógeno son 14 y el oxígeno son 16, serían 30, ¿verdad? Ahí. 30 kilogramos de óxido nítrico es un kilogramo mol de óxido nítrico, ¿sí? Ahí ya nos quedaría 3.125 por 4 entre 5 por 30. Produciríamos 7.5. ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos el problema 440.